Bien, habíamos quedado entonces en aldehídos y cetonas, les había explicado más o menos la nomenclatura, ahora les muestro algunos ejemplos, como para que se ubiquen. Ven, el formaldehído, más conocido como metanal, en realidad es metanal más conocido como formaldehído. El formaldehído es el nombre más común de- de esta sustancia, pero metanal es su nombre químico, es el aldehído más simple de todos. Etanal o acetaldehído. Algo que es importante tener en cuenta es que la palabra acetal, esta que ustedes ven acá, se refiere a cadenas de dos átomos de carbono con un grupo carbonilo. Esto lo van a ver un montón, ¿sí? Acetal, por ejemplo, el ácido acético es carbono, hidrógeno 3, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, ¿sí? La palabra acetal es muy común, ¿sí? Acetaldehído, ácido acético, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta porque lo van a ver. Cuando también en compuestos en ésteres, cuando se esterifica algo, la parte queda acetilada. La palabra acetal, acetilado y demás quiere decir carbono, hidrógeno 3 carbono, oxígeno. ¿Sí? Es el grupo carbonilo y un metilo. Eso lo vamos a ver un montón. Un propanaldehído o propanal, benzaldehído, ¿sí? Que es el benceno con un grupo carbonilo, butanal, butano con un grupo aldehído, y acá tienen las cetonas. ¿Ven? 3-pentanona, en posición 3 tengo compuesto, acá tienen difenilcetona, tienen un fenilo de un lado o un fenilo del otro, recuerden que se le dice fenilo al grupo benceno también, ¿sí? Por eso es difenil, de los dos lados tengo. 2-butanona, en posición 2 tengo grupo carbonilo, este lo había puesto en ejemplo en el pizarrón anterior, este es más difícil, ¿por qué? Porque tengo que buscar la cadena principal, ¿sí? Y acá es 4,6 dimetil, posición 4, posición 6, los dos metilos, 3-octanona, posición 3, indico la. Después tienen acá etilfenilcetona, etilfenilcetona, ¿sí? Y acá metiletilcetona, metiletilcetona, ¿eh? Algunos ejemplos para tener en cuenta por si llegan a leer y ver si están en presencia de un aldehído o de una acetona. ¿Mm? Muy bien. Vamos a ver ahora la base de las reacciones de los alquilos, de los aldehídos y cetonas, ¿sí? Que es lo que se conoce como la tautomería cetoenólica. Tautomería cetoenólica. Algo que tienen que tener en cuenta cuando hablamos de una tautomería cetoenólica es que es un equilibrio entre dos compuestos orgánicos. Es un equilibrio entre dos compuestos orgánicos. Los tautómeros, ¿sí? Los tautómeros son dos sustancias interconvertibles una en la otra, ¿sí? Es una sustancia interconvertible una en la otra que sucede por el desplazamiento de un hidrógeno en este caso es el desplazamiento de un hidrógeno, pero en general puede ser el desplazamiento de un átomo, de un lado de la molécula a la otra. Esto es una tautomería. Fíjense, esta es una cetona cualquiera, esta es una cetona cualquiera, donde el hidrógeno del carbono alfa se desplaza hasta el oxígeno del carbonilo, generando con el oxígeno un grupo alcohol y al perder el hidrógeno se termina convirtiendo esto en un doble enlace. Básicamente lo que sucede es lo siguiente. Se los dibujo acá y con el otro pasa lo mismo, ¿sí? El grupo, el oxígeno se lleva el par de electrones, como le queda un par de electrones menos, ¿sí? Termina quedando esto con carga negativa, como le queda un par de electrones de más, termina quedando con carga negativa. Como este carbono se queda sin electrones, le roba al de al lado y se termina generando un doble enlace acá. Y este hidrógeno sobra y se le pega al que tenemos acá. Por eso se termina formando el cetoenol, la tautomería cetoenólica. Esto pasa tanto para aldehídos como para cetonas. Y es muy importante, ¿por qué? Porque, fíjense acá, en este caso tenemos un aldehído. ¿Sí? Acá falta
da un palito, no se veía bien. ¿Sí? Esto era para una acetona y esto es para un aldehído. En los dos casos pasa lo mismo. Yo tengo los tautómeros. Esto da la posibilidad a los aldehídos y las cetonas a reaccionar de dos formas diferentes. Pueden reaccionar respecto de ataques nucleofílicos, se denominan así al carbonilo, ahora vamos a ver cuáles son esas reacciones, o también podemos tener reacciones respecto del carbono alfa del enol. O sea, yo puedo tener una reacción de adición al carbono alfa del enol, a este que está acá, o podemos tener una reacción de un ataque que se llama nucleofílico al carbonilo que tenemos acá. Esto pasa tanto para aldehídos como para cetonas. ¿Sí? Para cualquiera de los dos casos puede suceder. Esto es responsable, esto sucede gracias a la tautomería cetoenólica. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de enoles estamos hablando de compuestos que presentan un doble enlace, acá, no está acá el doble enlace, ¿sí? Unido directamente a un carbono que tiene un oxidrilo. Eso es un enol. Eno de alqueno y ol de alcohol. ¿Sí? Eno de alqueno y ol de alcohol. Eso es una tautomería cetoenólica. ¿Eh? Esto es uno de los conceptos más importantes para la reacción de aldehídos y cetonas. Así que por favor, anótenlo y pongan importante. Esto es para cetonas y esto es para aldehídos. Es la misma reacción. ¿Sí? Fíjense lo que dice acá, los enoles, compuestos que cuentan con un grupo hidroxilo unido a un carbono con un doble enlace carbono-carbono, resultantes de la migración de un hidrógeno de un carbono en posición alfa al oxígeno del grupo carbonilo. La posición alfa, recuerden, es la que está al lado del carbono carbonílico. ¿Sí? Es lo que había descrito yo la vez anterior. Esto va a permitir dos tipos de reacciones distintas que ahora las vamos a anotar. Bien, ¿alguna duda con esto? No, amor. Primera reacción a tener en cuenta. Esta reacción pasa a ser muy importante, la vamos a ver después para otra familia de compuestos. La primera reacción que vamos a tener en cuenta es la reacción de la formación de hemiacetales y luego la formación de acetales. Para poder obtener un hemiacetal y luego un acetal, necesito que un aldehído o cetona, cualquiera de los dos, reaccione en medio ácido con un alcohol. La reacción en medio ácido con el alcohol se determina de la siguiente manera. El alcohol genera un ataque nucleofílico al carbonilo, o sea, le pega al carbonilo ahí abajo, el doble enlace se suelta, ¿sí? Y lo que termina sucediendo es un enlace covalente entre el oxígeno del alcohol y el carbono carbonílico, y el doble enlace que se soltó del oxígeno agarra al hidrógeno que andaba dando vueltas, a este que está acá. Y termina formando lo que se conoce como un hemiacetal. ¿Cómo reconozco a los hemiacetales? Los hemiacetales van a ser cadenas carbonadas que tienen un carbono unido a un oxidrilo y unido a un alcóxido. ¿Se acuerdan que le habíamos puesto nombre al principio de esto? Alcóxido, que es oxígeno con el metilo. Esto es un alcóxido. Si ese hemiacetal sigue reaccionando, lo que puede suceder es que el alcohol, el mismo u otro, puede volver a reaccionar con ese carbono, porque tiene una gran densidad negativa, termina formando un enlace covalente, el oxidrilo este que está acá se va, se suelta, y termina obteniendo lo que se conoce como un acetal. Fíjense, tengo el grupo alcóxido de la primera reacción y el grupo alcóxido de la segunda reacción. Los dos alcóxidos unidos al mismo carbono. Esto termina dando la unión y la formación de un acetal. Siempre que se forma el acetal, es muy importante tener en cuenta, porque acá no se ve, es que me termina dando un acetal más agua. No me da solo el acetal, me da el acetal más agua.
Siempre que se obtiene el acetal, obtengo el acetal más agua, lo cual ahora no es preponderante, pero más adelante para nosotros va a ser muy importante esa reacción que les estoy comentando ahora. ¿Sí? Esto va a terminar de dar lugar a la formación de hemiacetales y de acetales. Me habían preguntado al principio respecto a esta reacción. Esta reacción es cuando el grupo carbonilo reacciona de forma, mejor dicho, los alcoholes reaccionan con un ataque nucleofílico al carbonilo. La adición nucleofílica al carbonilo con pérdida de agua es cuando se obtiene el acetal. Ojo, no el hemiacetal. El que está acá refiere a este. ¿Vamos? Esa es la reacción que sucede. Pues bien, esta es la primera reacción importante de aldehídos y cetonas. Es cuando genera un ataque nucleofílico al carbonilo. Nucleofílico quiere decir que le gustan las cargas positivas. ¿Qué pasa? Otra parte de la otra reacción que pueden dar gracias a la tautomería cetonólica, este tipo de compuestos, es la siguiente. Es cuando un aldehído o una cetona reacciona consigo mismo. Puede reaccionar consigo mismo. ¿Sí? Para reaccionar consigo mismo, lo que sucede es lo siguiente. En presencia de base, o sea, de hidróxido, en este caso hidróxido de sodio, fíjense que la anterior era en presencia de medio ácido, ¿sí? Este es en presencia de medio básico. ¿Se dan cuenta la diferencia? Una es en presencia de medio ácido, el otro medio básico. Y esto es un aldehído y este es el mismo aldehído. ¿Ven que son el mismo aldehído? No cambia. ¿Sí? Este que está acá es ¿no? Etanal y este también es etanal. ¿Sí? Los dos son acetaldehídos. Lo que va a suceder es que en presencia del medio básico, el oxidrilo, la base del oxidrilo, lo que va a hacer es que se forme como si fuera una especie de carga negativa en este carbono. ¿Sí? Entonces, este lo que va a hacer es generar un ataque nucleofílico al mismo compuesto, o sea, la misma reacción que yo dije anteriormente, y lo que va a suceder es que este oxígeno se va a quedar con el par de electrones, el hidrógeno que estaba acá lo va a tomar el oxidrilo para formar, lo va a tomar el oxígeno para formar este oxidrilo, y forma un enlace covalente entre este carbono y este carbono que está acá. ¿Ven? Este es el enlace covalente que se forma. ¿Se entiende? Esa reacción que les acabo de decir se llama condensación aldólica. Condensación aldólica. Y es la reacción que puede tener un aldehído consigo mismo. Básicamente lo que hace es, este carbono ataca a este carbonilo, formando este enlace covalente. Esto que está acá se llama aldol. ¿Sí? Aldol, por eso es condensación aldólica. ¿Sí? Esto es un aldol. Hay distintos tipos de aldoles. Esto es un aldol simple. ¿Sí? Esto es un aldol. ¿Vamos? ¿Qué pasa? Los aldoles son muy reactivos, los aldoles son muy reactivos por tener al oxidrilo tan cerca del carbonilo. Entonces lo que va a suceder es lo siguiente. A veces con la simple temperatura ambiente y a veces calentando, eso va a depender de el tipo de reacción de aldehído que yo tenga. Lo que va a suceder es que se va a perder una molécula de agua. ¿Cómo es la molécula de agua? Es este oxidrilo que está acá, se va a liberar junto con uno de los hidrógenos de este carbono que está acá, creando una molécula de agua, y va a terminar formando un aldehído alfa-beta insaturado. Aldehído alfa-beta insaturado. ¿Qué quiere decir que sea alfa-beta insaturado? Ahora les escribo. Aldehído alfa beta insaturado quiere decir que en posición alfa, o sea, al lado del carbonilo, y en el carbono que le sigue, tiene el doble enlace. Por eso es un, eh, por eso es un aldehído alfa beta insaturado. ¿Sí?
Esta reacción, la formación del aldehído alfa-beta insaturado, o sea, esta última reacción que está acá, se llama crotonización. Ahora la vamos a anotar, ¿sí? Crotonización. Hasta acá es la formación, la condensación aldólica, hasta que se forma esto, ¿sí? Que a partir de la pérdida de agua termina generando el alfa-beta insaturado, conocido como crotonización. Esta es la segunda reacción importante para aldehídos y cetonas. Esto puede suceder tanto para aldehídos como para cetonas. En medio ácido, entonces, copien lo que está en el pizarrón. En medio ácido, entonces, los aldehídos reaccionan con alcoholes para dar N-acetales y luego acetales y la pérdida de una molécula de agua. Y en el caso del medio básico, los aldehídos reaccionan consigo mismo, medio básico, para dar aldoles y luego la pérdida de una molécula de agua para dar el aldehído alfa-beta insaturado. Esas son las dos reacciones más importantes de aldehídos y cetonas. Copien lo que está en el pizarrón y ahora les anoto lo de la crotonización. Esta es la segunda reacción que les contaba, ¿sí? Que es que sería la crotonización. Una vez que tengo el aldol, en presencia, este triangulito quiere decir en presencia de calor. Como les dije anteriormente, va a depender del tipo de aldehído o de cetona, cuánto calor voy a necesitar, a veces es a temperatura ambiente. Se libera la molécula de agua, se pierde, ven, tengo un oxidrilo y le saco un hidrógeno de acá. Entonces me termina quedando este hidrógeno y otro hidrógeno y el enlace doble. Esta posición alfa, posición beta, ese es el aldehído alfa-beta insaturado. ¿Estamos? Es la misma reacción que la anterior, pero se la puse más grande, ¿no? Se llama crotonización. Si le quieren poner el nombre a la segunda reacción, termina generándose un aldehído no saturado. ¿Cómo les pueden preguntar esto? Les ponen, no sé, dos aldehídos así, o le ponen dos del mismo aldehído, en medio básico, flecha, y les ponen acá y acá, vacío, y les preguntan cuáles son los compuestos que se obtuvieron. Eso pueden preguntarle tranquilamente. La he visto esa pregunta, por eso se los digo. Bueno. Fenoles no les mostré todavía. Vamos primero con fenoles y después con ácidos carboxílicos, ¿sí? Fenoles. ¿Qué son los fenoles? ¿Qué son los fenoles? Recuerden que fenilo, les dije que se refería a el grupo benceno también, ¿sí? ¿Qué es un fenol? Un fenol va a ser un benceno, o sea, un compuesto aromático que posee como sustituyente un grupo alcohol, un grupo oxidrilo. Por eso es fen de fenilo, el fenilo viene del benceno, ol de los alcoholes. Eso es un fenol. ¿Queda claro? Es un grupo aromático unido a un grupo alcohol. ¿Por qué es tan importante esto? El grupo alcohol unido al anillo aromático genera lo que se conoce como la activación, o sea, activa al anillo aromático para la sustitución electrofílica aromática. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros habíamos visto, vayan copiando mientras tanto, que el benceno era poco reactivo. Pero ¿qué pasa? Cuando al benceno se le adiciona un grupo oxidrilo que da lugar al fenol, el anillo bencénico se vuelve más reactivo, ¿sí? Y otra cosa, nosotros habíamos visto que el grupo oxidrilo difícilmente iba a soltar el protón, ¿se acuerdan o no? Les dije, es muy raro que un alcohol suelte el protón. ¿Se acuerdan eso? Lo vimos al principio de la clase de hoy. ¿Qué Sí, pasa? sí, Mate. Fenoles, gracias al anillo aromático, es mucho más fácil que se suelte el hidrógeno del oxidrilo. O sea, cuando se forma un fenol, se vuelve el anillo aromático más reactivo que en el benceno y se vuelve el oxidrilo más ácido que en el alcohol. ¿Se dan cuenta por qué lo estudiamos aparte? Porque no se comporta ni como el benceno ni como los alcoholes. ¿Vamos? Sí, Mate.
¿Qué características va a tener el fenol? Bueno, primera característica es que la posición 1 en los fenoles es el oxidrilo. ¿Me siguen? La posición 1 en los fenoles es el oxidrilo. Con lo cual, ya tenemos un problema menos. Ya sabemos cuál es el 1. ¿Sí? Ya sabemos cuál es el 1. Y a partir de ahí ya sabemos cuál es para, cuál es meta y cuál es orto. Ya lo tenemos claro. Porque si la posición 1 va a ser la del oxidrilo, todas las demás posiciones van a salir a partir de ellas. ¿Sí? Ojo con esto. Igual siempre tienen que tener en cuenta, siempre tienen que tener en cuenta las posiciones ortometapara que habíamos visto. Fíjense, acá en este que está acá. 1,4 benzenodiol. 1,4 benzenodiol. ¿Sí? Este se podría llamar, este fenol, para hidroxifenol, tranquilamente. Para hidroxifenol, también le podría poner el nombre. ¿Sí? Este que está acá podría ser meta hidroxifenol. Este podría ser orto hidroxifenol. ¿Sí? ¿Ven? 4-metilfenol, posición 4, metilfenol. Para metilfenol. Metilfenol. ¿Sí? 2 Mati, hidroxi. ¿Cómo? los nombres entre paréntesis, ¿qué onda eso? Son los nombres históricos. Son los nombres históricos. Los nombres que tenían, que se siguen usando encima. O sea, se siguen usando en los laboratorios. Es como se les ponía antes de que exista la nomenclatura IUPAC. ¿Sí? Mati, Sí. creo que hay una memotecnia que parecía en el video que mandaste que decía la ortografía es la meta para aprobar. Es buena. Escuchen acá, para que me acordé de algo. Ácido hidroxibenzoico, ortohidroxibenzoico, ácido ortohidroxibenzoico, este que está acá es re famoso, porque es el ácido salicílico. El ácido salicílico es el precursor del ácido acetil salicílico, no sé si lo escucharon nombrar alguna vez. El ácido acetil salicílico es la aspirina, el principio activo de la aspirina. ¿Eh? También aparece otro de los famosos que ustedes tienen acá. Me hicieron un café para que me despierte. Sé que mi mujer me está escuchando, me siente medio dormido. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Tengo que tener en cuenta que voy a tener la posición del oxidrilo. ¿Estamos? Yo igual, algunos que son más importantes, les voy a decir que presten más atención. La nomenclatura igual para estos es la misma que habíamos visto para compuestos, eh, para derivados del benceno que vimos anteriormente. ¿Sí? Primera reacción que tenemos que tener en cuenta, o primera situación que tenemos que tener en cuenta, acidez de fenoles. Acidez de fenoles. Ahí está. Para la nomenclatura. O el mensaje que vi es viejo. ¿Al anterior cuándo? Ahí está. Vale, hijo, pasó como una hora. ¿Estamos? ¿Estamos o no? No sé, Mati, estoy re perdido yo. Están cansados, ¿no? Cansado, mareado, confundido. Mati, esto es re difícil. Y nunca dije que sería fácil. ¿Quieren que pare y seguimos el domingo? No tengo problema. No, No, Mati, yo no te dije parar, pero te estoy diciendo No, que es seguí difícil. nomás, seguí. Y bueno, pero les pregunto si sigo y no me dicen nada. Bueno, sigo. Seguí, Mati, seguí. Ah, vieron, dije domingo y se asustaron, ¿eh? Bueno, escúchenme. Sí, ya sé que es re difícil. Por eso les di como 500 cuestionarios para que los vayan haciendo y me presten atención. Bueno, présteme atención acá. Acidez, formación de sales.
Cuando nosotros empezamos a hablar de alcoholes, yo les dije que los alcoholes eran muy poco ácidos y era muy difícil que pierdan el hidrógeno. ¿Se acuerdan? ¿Eso se acuerdan o no? Sí, Mati. Sí. Bueno, los fenoles, gracias al anillo aromático, esperen que ya está, van a poder ser levemente más ácidos, bastante más ácidos, no levemente más ácidos, van a poder ser más ácidos que los alcoholes. Los fenoles van a ser más ácidos que los alcoholes. ¿Por qué? Cuando el fenol pierde su hidrógeno, termina generando esto que está acá que se llama anión fenolato. Lo voy a agrandar. ¿Sí? Lo voy a agrandar. Termina generando eso que está ahí que se llama anión fenolato. O sea, pierde el hidrógeno y termina generando un anión. ¿Qué pasa con el anión fenolato? La carga negativa, el par de electrones que da lugar al anión fenolato, ingresa al ciclo. Escuchen lo que voy a decir porque es genial. Pero de verdad es genial, ¿eh? Esto, si lo cuentan cuando salen con alguien, se les van a enamorar al toque. Ingresa al anillo aromático y forma parte de la resonancia, generando una, dos, tres, cuatro estructuras de resonancia, donde la carga negativa se deslocaliza dentro del anillo aromático. ¿Qué pasaba cuando yo tenía estructuras de resonancia? ¿El compuesto se volvía más estable o menos estable? Más estable. Más estable. Tengo un 3, que no se ve. Se vuelve más estable. ¿Sí? Se vuelve más estable. Por lo tanto, el anión fenolato, este que está acá, se estabiliza por resonancia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo disuelvo el fenol en agua, libera el hidrógeno y se estabiliza por resonancia, con lo cual presenta una leve acidez. Acá está la constante ácida, ustedes ni saben lo que es la constante ácida todavía, no importa. Yo se los voy a explicar dentro de poco. Y vamos a volver a todos estos ejemplos para que vean lo importante que es. Eso hace que el fenol sea más ácido, que los alcoholes. Y anótenlo porque es importante. ¿Ven? Esta es la molécula de agua. Lo disuelvo en agua, entonces el hidrógeno se suelta y se le viene al agua, ¿ves? Le queda hidrógeno 3, carga positiva. Y el fenolato queda con carga negativa, por eso es fenolato. La carga negativa, que es la que ingresa a la resonancia. ¿Sí? Esto después vamos a ver, y eso queda estabilizado por resonancia, entonces el fenolato va a poder encontrarse en solución acuosa. Y esto también es lo que va a explicar por qué las reacciones de los fenoles están activadas en sus posiciones orto y para. Ven que tenés una carga negativa en orto, una carga negativa en para. ¿No? Carga negativa en orto, carga negativa en el orto, si quieren medir. Carga negativa en el orto, carga negativa en el orto, y carga negativa en para. Mati, entonces, como te digo, tiene densidad negativa, pero la resonancia hace que se estabilice. Se estabilice. Tiene carga negativa y se estabiliza por resonancia. Se mete a la resonancia y se vuelve más estable. Acordate que todas estas son estructuras de resonancia. Y cuando hablábamos de las estructuras de resonancia tenías que tener en cuenta qué cosa. Que no es una u otra, son todas Con todas. para Sí. explicarlo. ¿Sí? O sea, está pasando todo a la vez. Ay, no. Profe, ¿Qué? justo le estaba pidiendo que saque el zoom para copiar lo que estaba ahí arriba a la derecha. Saqué todo igual, saqué todo. Sí, 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 ya. Muy literal te lo tomaste. Lo saco. Ahí está. ¿Ves? Los fenoles son mucho más ácidos que los alcoholes, debido a que cuando el fenol pierde el protón, se genera el ion fenóxido, cuya carga está deslocalizada y estabilizada por interacción con el anillo aromático. Eso es lo que tienen que copiar. ¿No? Esto a mí me encanta, así como lo digo. El anillo aromático
puede ser activado, ¿sí? Puede ser activado o desactivado. Y ese anillo aromático activado o desactivado puede hacer que aumenta o disminuya la acidez del fenol. O sea, yo puedo hacer que la acidez sea que el fenol sea más ácido o menos ácido. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en los alcoholes el alcohol primario era más ácido que el secundario era más ácido que el terciario? ¿Se acuerdan de eso o no? Bueno, en los fenoles, nosotros, dependiendo de los sustituyentes que tenga el fenol, voy a poder tener mayor o menor acidez en comparación de uno con otro. Lo importante acá es lo siguiente. Todo sustituyente que atrae electrones aumenta la acidez del fenol. O sea, todo sustituyente que le genera al anillo aromático un efecto inductivo negativo, todo sustituyente que le genera al anillo aromático un efecto inductivo negativo, va a hacer que el fenol sea más ácido. Y todo sustituyente que le genere al anillo aromático un efecto inductivo positivo, ¿sí? O sea, los que liberan electrones hacia el anillo, van a hacer que el fenol sea menos ácido. ¿Vamos? Menos ácido. Copien esto, que ahora les voy a escribir en fórmulas lo que acabo de decir. Les termino fenoles y terminamos por hoy y damos clase el domingo. ¿Cuándo? El domingo. Bueno, Martín. Sí, que no. Sí, Mati, ¿cómo puedo hacer para aclarar las dudas? para eso estoy yo, papá. Te voy a cansar toda la tarde, entonces. Y tenés que preguntarme. Si yo, a mí me gusta contestarle las preguntas. Preguntale a Nico, con quién es la persona con la que más habla en la semana. Literal. Hay unos cuantos que me preguntan un montón. Si lo puedo responder rápido, respondo rápido. Si es algo complejo que te va a hacer un dibujo, tarda un ratito, pero se los mando. A veces hasta les busco videos, todo, para responder. Lo que Dale. pasa es que las dudas reales les va a salir cuando se sienten a estudiar. Ustedes cuando se sienten a estudiar, tienen alguna duda, me escriben y yo les respondo. Bueno, ¿copiaron esto? Dame 2 segundos. Bueno, mientras copian, les digo. Efecto inductivo positivo generan los grupos alquilo, ¿sí? Y efecto inductivo negativo, aquellos compuestos que son muy electronegativos. ¿Eso se acuerda o no? Sí. Bueno, esperen que voy a parar la grabación porque voy a hacer un dibujito. Dice que los sustituyentes de fenol que atraen electrones aumentan la acidez del fenol. O sea que los que atraen electrones son más ácidos que el fenol. ¿Sí? Y el fenol es más ácido que aquellos que tienen sustituyentes que generan efecto inductivo positivo. Si yo tengo que comparar la acidez del fenol, tengo que saber entonces que aquellos que generan efecto inductivo positivo, ¿sí? Los que liberan electrones, el metilo, el etilo, por ejemplo, van a tener menor acidez que el fenol. Y aquellos sustituyentes que están unidos al anillo bencénico, que generan efecto inductivo negativo, por ejemplo, cloro, por ejemplo, eh, nitro, el grupo nitro NO2, van a generar que sea más ácido que el fenol. ¿Queda claro eso? Eso tiene una explicación y está relacionado también a la resonancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ayudan a estabilizar mejor, estos que están acá, ayudan a estabilizar mejor a el anión fenolato. O sea, se estabilizan mejor que los anteriores. Pero esto que acabo de escribir, esto que está acá, sobre todo, por favor, copienlo. Esto lo copio. Muy bien. El fenol
el grupo oxidrilo, mejor dicho, el grupo oxidrilo unido al anillo aromático es activante de la sustitución electrofílica aromática. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el benceno daba reacciones de sustitución? Bueno, al tener el grupo oxidrilo en posición 1, eso genera que el anillo se active gracias a los pares de electrones que puede liberar el oxidrilo. ¿Cómo se va a activar? Se va a activar en posición orto y se va a activar en posición para. ¿Qué quiere decir esto? Que la reacción de sustitución electrofílica aromática del fenol va a suceder principalmente en posición orto y en posición para. ¿Sí? O sea, cuando yo haga una reacción, lo más probable es que esa reacción no necesite de ningún catalizador, ni de calor, ni de nada, y que se produzca directamente en posición orto o en posición para. Serían las posiciones opuestas Serían las posiciones, no, opuestas no son, porque para es la única opuesta. Orto está al lado, ¿ves? de uno. Son las posiciones activadas por la resonancia, ¿ves? Este par de electrones que está acá ingresa a la resonancia y me va a ir dando vueltas, ¿ven? Este viene hacia así, viene acá, este viene acá, ¿sí? Y lo que va a ir sucediendo es que va a ir rotando, ¿sí? Por estos lugares. Va a estar siempre bien marcada la posición orto y bien marcada la posición para. Por lo tanto, cuando suceda una reacción, ahora vuelvo acá. Cuando suceda una reacción, por ejemplo, la bromación del fenol, los sustituyentes van a ir directamente a posición orto y directamente a posición para. No van a ir a posición meta. ¿Escucharon? No van a ir a posición meta. Va a ir a posición orto y a posición para. Esto va a suceder gracias a que el grupo oxidrilo es activante de la sustitución electrofílica aromática. En posición orto y en posición para. ¿Estamos? Copien este y después les dejo copiar ese. Y ahí sí terminó.